el triunfo de la República y el bienio reformista, 1931-1933. Vamos a ver hoy las páginas 202 y 203. Ya vimos ayer cómo el almirante Aznar, siguiendo las recomendaciones de Alfonso XIII, convoca elecciones municipales, es decir, para la elección de alcaldes en los distintos pueblos de España para el 12 de abril de 1931. Las elecciones se desarrollan con tranquilidad, pero los partidos formantes o firmantes del Pacto de San Sebastián plantean estas elecciones no solo como para elegir alcaldes, sino como un plebiscito sobre la monarquía, si monarquía sí o monarquía no. El resultado de las elecciones es que mayoritariamente vencen las candidaturas monárquicas en el conjunto de España. La cuestión es que vencen, pero arrolladoramente, las candidaturas republicanas en las grandes ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla. El rey se plantea que en una España en la que todavía existía el caciquismo, que venzan las candidaturas monárquicas en el campo se debe más a la presión de los señoritos y caciques que a la verdadera voluntad del pueblo. ¿Dónde se han expresado libremente el pueblo español? En las ciudades, donde no existe esa adulteración electoral. Así que el rey, como consecuencia de ello, decide apartarse del poder. No abdica, sino renuncia a seguir ejerciendo. Mirad, este es el documento que el rey publica, que se publica en ABC el día 14 de... El día 13 de abril, él sale luego ya el 13 de abril del 31. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósitos de la historia, de cuya custodia me han de pedir en un día cuenta rigurosa. No renuncio a ninguno, ¿vale? Espero conocer la auténtica expresión de la conciencia nacional. Él espera que le perdonen al final. Mientras habla la nación, suspendo el ejercicio del poder real y reconozco a España como la única señora de sus destinos. Es decir, no abdica, no renuncia a ser rey. Lo que hace es apartarse, irse. Consecuencia de ello, el rey termina saliendo de España. Este es el rey Alfonso XIII, por si alguno todavía no le conocía. Por el puerto de Cartagena coge un barco y se va a Italia. Allí le va a coger Mussolini. Está viviendo en Roma durante un tiempo. Allí, por ejemplo, en Roma es donde nace su nieto Juan Carlos I, porque con él se va toda la familia real. Al día siguiente, el día 14, se proclama la República. Sale en prensa, don Alfonso XIII deja de ser rey de España y ha abandonado el territorio nacional. Y la gente se echa a las calles. Esta es la plaza de Sant Jaume, en Barcelona, con toda la gente. Y esta es una de las fotos más famosas, que es la Puerta del Sol. Esta es la Casa de Correos, donde está hoy la sede de la comunidad autónoma, y por ahí se va a la carrera de San Jerónimo. Esto es lo que andamos para ir al Congreso de los Diputados. Toda la gente súper contenta, echada a la calle, proclamando la República. Hay que formar un nuevo gobierno y se crea un gobierno provisional con la mayoría de los firmantes del Pacto de San Sebastián, presidido por este señor que es Niceto Alcalá Zamora. Este es Manuel Azaña, que va a ser el ministro de la guerra en un primer momento. Se ha proclamado la República el 14 de abril del 31 y se crea este gobierno provisional presidido por don Niceto Alcalá Zamora, un señor de derechas, porque aquí en España se confunde mucho la cuestión de ser republicano y ser de izquierdas. No hace falta ser republicano y de izquierdas. Os recuerdo que Trump es republicano, o Macron en Francia es republicano, Angela Merkel es republicana, y son todos de derechas. Pasa que aquí en España parece que a ser republicano tienes que ser de izquierdas. Pues este señor era republicano y de derechas. Este señor es un señorito andaluz, tiene grandes propiedades en Andalucía. Inmediatamente se inician reformas. Por ejemplo, se inicia una reforma educativa, vamos a decir. Se crean las famosas misiones pedagógicas. Una de las más famosas es la barraca creada por Federico García Lorca, que va a ir por los pueblos de España representando teatro
del siglo de oro español, que ya habréis estudiado con Miriam. Se inician reformas militares, se inician otro tipo de reformas. Y se encuentra este gobierno provisional con la oposición desde el principio de la mayor parte de los grupos de derechas, pero fundamentalmente de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica con el cardenal Segura al frente, porque no quieren perder la Iglesia ninguno de sus privilegios. Entonces este gobierno provisional son partidarios de otras relaciones con la Iglesia. En mayo del 31, consecuencia de las presiones de la Iglesia y de las declaraciones de determinados miembros de la Iglesia, grupos radicales de izquierda queman unos cuantas iglesias y conventos en España, bastantes, a lo largo de España, sobre todo en Madrid, sur. Esto va a hacer que la Iglesia Católica y los católicos, la mayor parte de los católicos, abandonen el apoyo a la República prácticamente desde el principio. En junio del 31 finalmente se celebran elecciones a Cortes Constituyentes. Hay que elaborar una nueva constitución, no vale ya la de 1876, para intentar instaurar en España una democracia. Va a ser el segundo intento de crear en España una democracia después de la Constitución de 1869. Se celebran las elecciones, este es el gráfico mismo que tenéis vosotros en el libro, y en las elecciones vence el Partido Socialista con 116 diputados y tenéis más o menos en colores, por eso le he puesto este gráfico, en colores más o menos desde el rosita al anaranjado, candidaturas de izquierdas, y aquí las candidaturas más o menos de derechas. Pues el triunfo se concede a la coalición, a la agrupación de partidos que se le llama republicanos socialistas. Y la Constitución del 31 pues va a responder a las demandas, intereses y a la ideología de la izquierda. Como hacemos siempre, si yo tuviera mi pizarra, pondría Constitución de 1931 y analizaría la Constitución. Pues aquí, tipo de Estado, república parlamentaria. Ya no tenemos de jefe de Estado un rey. Soberanía. La Constitución del 31 no proclama la soberanía nacional, sino popular del pueblo. Porque si veis el artículo 1 que tenéis ahí en la página abajo, España se decide como una república democrática de trabajadores de todas sus clases, que se organizan en régimen de libertad y de justicia, ¿vale? División de poderes. El Ejecutivo. Se establecen dos presidentes. Es una especie de ejecutivo bicéfalo, con dos cabezas. Por un lado, un presidente de la República, que es el jefe del Estado, sería como el rey hoy. Y como hoy, pues tendría muy pocos poderes. El presidente de la República es más un símbolo. Es como el rey hoy. Y es elegido por las Cortes. Las Cortes eligen al presidente de la República. Y luego un presidente de gobierno, que es quien dirige el gobierno y quien en verdad tiene el poder ejecutivo. Es propuesto por el presidente de la República y necesita luego, para ser elegido, la confianza de las Cortes. Es como actualmente. El actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se presentaron las distintas fuerzas políticas en unas elecciones y obtuvieron X resultados. El rey fue preguntando a los diferentes líderes políticos a ver quién era el que más apoyos tenía para conseguir el ser presidente del gobierno en las Cortes. Y el que más votos tenía era Pedro Sánchez. Por eso el rey propuso a Pedro Sánchez a las Cortes. ¿Qué necesitó? Pues recuerdo que bastantes veces tuvo que ir a obtener por fin la confianza de las Cortes para llegar a ser presidente del gobierno. Así que el sistema es prácticamente el mismo, pero sustituir a un rey por un presidente de la República. Luego el legislativo está en manos de las Cortes, que por segunda vez en la historia son unicamerales. Solo la Constitución de 1812 había dictado esto. Todas las demás, os recuerdo, Congreso y Senado. Sus diputados son elegidos por sufragio universal, es decir, todos los ciudadanos pueden votar. Por primera vez podrán votar las mujeres. En las elecciones del 31 no votan. En las siguientes que veamos, en el 33, ya podrán votar. Y podrán votar todas las personas mayores de 23 años, que es en lo que se pone que es la mayoría de edad. Y luego, el judicial, pues los tribunales de justicia. El último tribunal se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, que es lo que hoy día sería nuestro Tribunal Constitucional.
Luego, se declara al Estado como laico. Total, no hay religión oficial y hay separación total de Iglesia y Estado. Es más, se le prohíbe a la Iglesia tener colegios y se prohíbe que la religión sea una asignatura en la escuela. Amplia declaración de derechos individuales, libertad de expresión, de asociación, de reunión, etc. y civiles. Por ejemplo, se reconoce el derecho al divorcio por primera vez y también el matrimonio civil. No había que casarse por la Iglesia. Y por último, una cosa súper revolucionaria, se permite crear por primera vez autonomías en el territorio español. La primera región que lo va a pedir va a ser Cataluña. Cataluña va a ser la primera que consiga su estatuto de autonomía y poder gestionar sus asuntos internos. Una vez aprobada la Constitución, pues se pone en marcha el gobierno. Es creo que se llama el bienio reformista. Son 2 años, del 31 al 33, lo que va a durar este gobierno. La Constitución no va a contar con el consenso de muchos grupos, sobre todo los católicos, ya os he dicho. Ya se habían enfadado con la de la quema de los conventos, pero el hecho de declarar al Estado laico no gustó a muchos católicos, que se alejaron rápidamente de la República. Incluso algún ministro que era republicano moderado dimitió. Una vez aprobada la Constitución, en diciembre, quien va a ser elegido presidente de la República va a ser Niceto Alcalá Zamora y presidente del gobierno Manuel Azaña. Y aquí están los ministros. Aquí está, por ejemplo, Largo Caballero, Casares Quiroga, Indalecio Prieto, ¿vale? Este gobierno va a iniciar una labor reformista rápidamente. Y se habla de... normalmente se habla de 4 reformas básicas. La reforma agraria, la más importante de todas. Se aprueba una ley que se llama Ley de Bases para la Reforma Agraria, que lo que va a intentar es que haya más producción en el campo. ¿Cómo? Pues había un montón de latifundios de tierras en manos que se llamaban en manos muertas. Después de las desamortizaciones que habíamos visto en el siglo XIX, mucha de la gente que compró esas tierras luego no las trabajaba, las tenía ahí. Pues el gobierno quiere que esas tierras que están en manos muertas se repartan entre los campesinos, sobre todo entre los jornaleros. La cuestión es que esta ley de bases decía que esas tierras tenían que ser expropiadas. ¿Qué es eso? Que se tenía que pagar a sus dueños por ellas. Y luego, una vez ya compradas, nacionalizadas por el Estado luego las adjudicaría a los campesinos. El problema es que el Estado no tiene dinero. Entonces, esta compra de estas fincas va a ser muy lenta, de estas expropiaciones. Y esto va a cabrear a izquierdas y a derechas. A derechas porque les quitan las tierras y a las izquierdas, los jornaleros, etcétera, porque la cosa va muy lenta. Y se van a producir ocupaciones ilegales de tierras, que el gobierno pues no va a atajar demasiado rápido, lo que hace todavía radicalizarse más a las derechas. Luego, la reforma militar. La reforma militar, hubo que hacer una reforma militar, aquí fue Manuel Azaña, porque había en el ejército español, como consecuencia de la guerra de Marruecos, más oficiales prácticamente que soldados. Además, se sabía que muchos de los generales eran monárquicos y no muy afectos a la República. Así que había que hacer una limpieza de oficiales y fundamentalmente de oficiales sospechosos de poder dar un golpe de Estado. Para ello se les obligó a todos los oficiales españoles a jurar lealtad a la República. Por ejemplo, Franco juró lealtad a la República. Y aquellos oficiales que no quisieran jurar lealtad a la República, pues pasarían a la reserva, es decir, no tendrían mando en tropa, pero para no enfadarles, se les mantendría el sueldo y la paga. Unos cuantos generales se acogieron a este derecho. También se hicieron reformas laborales. El ministro Largo Caballero creó unas leyes para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, subidas de sueldo, protecciones laborales, etcétera. Todos a favor de los trabajadores, claro. Eso perjudicó mucho a los empresarios, que muchos de ellos también se decepcionaron y se enfadaron con el gobierno. Y por último, la reforma de educación. Ahí se pensaba que la educación era lo mejor para que el pueblo español tuviera una mejor vida. Ahora la explico mejor.
También, pues estaba diciendo la reforma de educación, que se ha cortado el vídeo, por eso ahí he saltado, que solo me dura el vídeo así 15 minutos y tengo que volver a empezar. Estaba diciendo que también se reforma la educación, porque pensaban que, como yo pienso también, la educación es la mejor forma de promoción social para las clases trabajadoras. Para que un trabajador, para que un hijo de un trabajador pueda ser algo más que su padre, la única vía es la educación. Así que, chicos, aplicaos el cuento. Pues para que las clases trabajadoras tuvieran una mejor educación se necesitaban escuelas públicas. Así que el gobierno mandó a edificar 10.000 escuelas públicas y se necesitaban profesores para esas escuelas públicas, así que había que contratar también profesores. En la reforma educativa os recuerdo que se prohibía, según la Constitución, se prohibía a la Iglesia tener colegios. ¿Cuál es el problema? Pues el mismo que con la reforma agraria, no hay dinero. Así que ¿cómo hacer las 10.000 escuelas y contratar a profesores? Pues poco a poco. Así que durante unos años la Iglesia podría seguir teniendo escuelas, ¿vale? La religión dejó de ser asignatura que se daba en la escuela. Luego os pone ahí otro tipo de reformas, pero esas son las reformas básicas. Luego el gobierno, respondiendo a que ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, había sido firmante del Pacto de San Sebastián y apoyaba al gobierno, pues se le concedió un estatuto de autonomía a Cataluña, que se aprobó en el verano de 1932, con lo que se volvió a crear la Generalitat como el gobierno. Os recuerdo que había sido aquella, si os acordáis, esto lo estuvimos viendo en los epígrafes cortos, la Generalitat era las Cortes de Cataluña permanentes. Cuando las Cortes en general no se reunían una especie de comisión, que era esta Generalitat. Por eso se le pone el nombre hoy día al gobierno de Cataluña, Generalitat, en recuerdo a esa institución medieval. También se aprobaron el matrimonio civil y el divorcio, respondiendo, o se regularon más bien, eso ya se había aprobado en la Constitución, se regulan cómo se puede llegar al divorcio y cómo sería el matrimonio civil. La cuestión es que este gobierno va a sufrir una oposición muy fuerte, tanto de la izquierda radical como de la derecha. La derecha considera que todas las reformas están siendo demasiado radicales y demasiado rápidas, mientras al contrario, las izquierdas radicales piensan que está yendo demasiado lento y que las reformas son muy timoratas. Así que sobre todo los anarquistas y comunistas se van a lanzar a hacer huelgas, disturbios callejeros, etcétera. Mientras las derechas, pues se van a organizar como siempre, preparando un golpe de Estado. Ese golpe de Estado se va a producir en agosto del 32. Justo se iban a llevar a Cortes la ley de bases de reforma agraria y se iba a llevar el Estatuto de Autonomía de Cataluña a debate, y entonces un general de la Guardia Civil, Sanjurjo, aquí nos recuerda que en Alemania gobernó. La verdad es que tiene unos parecidos asombrosos. Pues este señor da un golpe de Estado en Sevilla. Pasa que el golpe de Estado está mal organizado, no cuenta con demasiados apoyos y finalmente va a ser detenido, juzgado, condenado a muerte, aunque luego se le condena simplemente a cadena perpetua. Por otro lado, las izquierdas, sobre todo los anarquistas, van a llevar a cabo diferentes algaradas o disturbios, y los problemas más famosos para este gobierno de republicanos socialistas es, en primer lugar, en Extremadura se produce lo que se llaman los sucesos de Castilblanco, en Badajoz. Allí un grupo de trabajadores, de jornaleros, intentan hacer una manifestación el día 31 de diciembre del 31, lo que sería hoy día Nochevieja. Se juntan casi 300 personas en la Casa del Pueblo para hacer una manifestación frente al ayuntamiento, en protesta porque los señoritos del lugar no están dando trabajo, etcétera. La manifestación no está aprobada, no tiene permiso, así que se presentan allí 3 guardias civiles para intentar que se disuelva la concentración. La cosa va subiendo de tono
y no se sabe cómo uno de los fusiles de un guardia civil se dispara. No queda muy claro si la dispara en la posta o si se le dispara. La cuestión es que muere uno de los manifestantes. En respuesta, los guardias civiles son linchados por la multitud. Son linchados. Y tiene que llegar Guardia Civil y detener. Se detiene unos 45, se les hace interrogatorios en el ayuntamiento, al aire libre, a 7 grados de temperatura, y al final son 22, van a ser juzgados. Son detenidos y están 1 año y pico en la cárcel hasta que son juzgados, y estas son imágenes del juicio. Luego serán condenados unos cuantos de ellos. Y luego el suceso de Casas Viejas. El suceso de Casas Viejas, eso es en un lugar, en un pueblo de Cádiz. Allí hay bastantes jornaleros y hay manifestaciones y hay huelgas, y se corta la línea de teléfono en este pueblo, en Casas Viejas, cerca de Medina Sidonia, y allí mandan un cuerpo de la Guardia Civil y a que lo revise. Se levantan en armas unos cuantos anarquistas, rodean el cuartel de la Guardia Civil y tirotean el cuartel de la Guardia Civil. 2 guardias civiles son muertos. Luego la gente se refugia en sus casas, etcétera, y viene un grupo de guardias civiles y guardias de asalto. Tienen noticia de quienes habían participado. Algunos cogen a algunos, los interrogan de la forma que se interrogaba entonces, a hostias, y 2 de ellos le dicen que un anarquista carbonero llamado Seis Dedos y sus yernos habían participado. La Guardia Civil va a su casa, y cuando va a entrar a la casa, desde dentro de la casa del Seis Dedos sale un tiro y se mata un guardia de asalto. Intentan tomar por las armas la casa a tiros, no pueden en un primer momento. Tienen que venir refuerzos, otros 40 guardias de asalto y guardias civiles, y se les dice que tienen que tomar la casa. Disparan con ametralladoras incluso dentro de la casa. Dentro está Seis Dedos, están 3 hijos, nueras, había niños pequeños. Solo se salvó una nieta de Seis Dedos porque sacó a una hija en hombros. Todos los demás fueron ametrallados, y luego por si acaso se quemó la casa con la gente dentro. El problema fue luego que los guardias de asalto no solo se quedaron a gusto con esto de que le hicieron a la casa de Seis Dedos, sino que fueron cogiendo a otros anarquistas sospechosos y sin juicio ni nada los fusilaron en medio de la calle. Los jefes de la Guardia Civil, un sargento y un capitán, dijeron que lo habían hecho así, que no habían hecho prisioneros y habían matado a gente por mandato directo de Manuel Azaña. En un juicio luego se demostró que eso era falso. Así que este capitán y este sargento fueron encarcelados. Sin embargo, luego van a ser en el 36 liberados por los franquistas, y Franco les dio un puesto destacado luego durante la dictadura. La cuestión es que las acusaciones al gobierno, aunque luego eran infundadas, ¿veis? No es algo nuevo lo que estamos viviendo hoy día. Tú di algo que el río algo lleva, y la gente se queda con las cosas en la cabeza, y al final, por las presiones parlamentarias, etcétera, el gobierno de Manuel Azaña decide abandonar, y se convoca nuevas elecciones para noviembre de 1933. Que esto ya lo veremos en la próxima clase.